Bienvenidos una vez más a un programa de su canal, Un Remanente Volverá. Por aquí nuevamente el hermano Jonathan Rubina para poder compartir con ustedes las enseñanzas del Evangelio y sobre todo basadas siempre en las Escrituras para tener un contexto más fidedigno de cómo son la interpretación de las mismas, cómo están todas interconectadas y cómo nos ayudarán para poder prepararnos para lo que realmente necesitamos saber, que es poder entender cada evento que va a ocurrir antes que el Señor aparezca. Para ello centro muchísimo mis presentaciones, ustedes son testigos de ello, con respecto a las escrituras, con las interpretaciones, para que podamos comprender todos cómo estas están siempre interconectadas, no hay nada al azar. Hemos tendido un poco a separarlas por época, por forma cronológica, pero al final están más entrelazadas de lo que nosotros pensamos y creemos. Y que es importante, hermanos y hermanas, que es mi objetivo en poder tener el canal y ayudarles a los demás, a todos, a ver cómo esta interconexión hace que las escrituras sean más fáciles de comprender y nos ayuden realmente con cosas concretas que necesitamos saber para el fin de los tiempos. Para esta semana, que voy a compartir con ustedes, quiero compartir un poco basado en las escrituras, siempre basado en las escrituras, cuando el Señor ha tenido que barrer, destruir a su pueblo o a un pueblo sobre la tierra. ¿Qué son los pecados que al Señor finalmente lo colman y ya no puede hacer nada a pesar de que envía profetas, a pesar de que tiene escrituras y un sinfín de cosas más, de advertencia? O incluso cuando ya le da la advertencia profética final. Por ejemplo, a Alma y Amulek, cuando el Señor al pueblo de Amonía, y después tuvieron que ser definitivamente destruidos. Eso vamos a compartir hoy y eso lo vamos a levantar al tiro en la diapositiva. Ok, puse como referencia Mateo también, uno de los versículos que dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Finalmente, después de un tiempo, el Señor termina ajustando cuentas con el pueblo o con quien Él ha esperado que pudieran dar buenos frutos, como lo vimos en la clase anterior sobre la alegoría del olivo. Ya, el Señor siempre está tratando de recuperar su fruto natural. ¿Ok? Y eso solamente se arroja a través de cumplir con los términos del pacto o de los convenios o de entrar en un convenio personal con Dios. Vamos a partir y vamos a citar varios ejemplos, pero vamos a contextualizar un poco, que siempre es importante. ¿Cuáles son los pecados que el Señor definitivamente aborrece y ya han llegado el pueblo al colmo de la iniquidad y ya sus patrones disfuncionales de comportamiento ya no tienen retorno, no hay punto atrás? Por más que tengamos esta sensación y esta esperanza de la expiación infinita, ¿ok? Hay un punto donde el Señor ya tiene que actuar y las maldiciones del pacto se dejan caer sobre el pueblo. Hay cuatro cosas esenciales que le ocurre a un pueblo cuando ya está maduro, ¿ok? Maduro en la iniquidad y presto para ser destruido. El primer pueblo que vamos a ver es la época de Noé, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurrió allí? Uno de los primeros y grandes pecados que el Señor aborrece es que cuando empiezan a haber mucha violencia, empieza a haber combinaciones secretas entre el pueblo, empieza a haber guerras, violencia, derramar sangre inocente. No sé, por eso en esta figura aquí he puesto una especie de bomba que explota para referenciar en cada una de las diapositivas que vemos, hermanos y hermanas, eh, cómo este pueblo, al que vamos a ir viendo el uno al uno, ha precisamente cumplido con esa norma. No agregué más escrituras acá. Por ejemplo, el segundo pecado que el pueblo siempre incurre y por el cual el Señor tiene que destruir de forma macro, es la idolatría y el orgullo, ¿ok? Luego, descuidar a los pobres y a los necesitados, y finalmente las perversiones sexuales, fornicaciones y todo lo que ello conlleva. Entonces, uno de los primeros ejemplos que vamos a tener
de los pueblos que tuvieron que ser destruidos, parte con la época de Noé, de hecho uno de los más comunes. Y en Moisés dice lo siguiente, y Satanás le dijo a Caín, júrame por tu garganta, y si lo revelas, morirás. Y juramenta a tus hermanos por sus cabezas y por el Dios viviente, a fin de que no lo digan, porque si lo revelan, de seguro morirán. Y esto para que tu padre no lo sepa. Y este día entregaré a tu hermano Abel en tus manos. Y Satanás juró a Caín que oraría de acuerdo con sus mandatos, y todas estas cosas se hicieron en secreto. Esa es una de las cosas que siempre ocurre como un patrón, y lo vamos a ir viendo, para que pongamos mucha atención, para ir aprendiendo. Volvemos a lo mismo de siempre, ¿cierto? Dios actúa por medio de patrones, modelos, y nos enseña de esa manera. Por eso que, como dije en la introducción, tratar de no desconectar una escritura de otra, un pueblo de otro. Siempre un pueblo antiguo tipifica, o es un tipo, una sombra para algo del futuro, con un cumplimiento parcial, doble cumplimiento, 3, 4, 5, para ello hay que estar atento. Entonces, en la época de Noé, el pueblo, toda la tierra básicamente, los habitantes habían madurado con las combinaciones secretas, el derramamiento de sangre inocente, guerras. Sin duda que cumplieron con todas las demás perversiones, ¿cierto? El orgullo, la idolatría, no se arrepintieron a pesar de la predicación, a pesar de la advertencia de Noé, ¿ok? Había demasiado ahí que hizo que el Señor definitivamente, en la época de Noé, tuviera que mandar el diluvio, donde solamente la familia de Noé fue quien se salvó. Voy a compartir una escritura del Génesis muy rápido, a ver si la puedo tomar. Ok, versículo 13. Versículo 13 y dice lo siguiente. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Y es allí cuando el Señor le envía a Noé a hacer un arca. Le da las instrucciones, cómo hacerla, las medidas, los animales que tenían que reunir y juntar para subir al arca. Entonces ahí el Señor es de los primeros pueblos que en forma macro, ¿cierto? Tiene que limpiar la tierra de la iniquidad para comenzar de nuevo con los que queden, con un remanente, solo un grupo pequeño. Advierte a un hombre, ¿ok? Un hombre justo, que es Noé, solamente un grupo pequeño escucha a Noé, ¿ok? Y el Señor los preserva de la destrucción. Sigamos. Otro de los pueblos, hay más escrituras aquí, hermanos. Moisés 5, 29, 30, Moisés 5, 47, 52. ¿Ya? Vayan a las escrituras, se las dejo todas precisamente para que busquen combinaciones secretas, hacer relación a esas escrituras. Moisés 6, 15, también acerca de las guerras. Moisés 8, 28 al 30, de la violencia. Todo esto está en la perla de gran precio. ¿Ok? Sin duda aquellos que calificaron con el resto. No busqué más escrituras con respecto a idolatría, orgullo, con respecto a despreocuparse del enfermo y las perversiones. Ellos calificaron de una manera especial para que el Señor tuviera que barrer la tierra a través del diluvio. Ese es el primer pueblo, la época de Noé. Otro pueblo conocido, aquí lo tengo, la Torre de Babel, son los que llegaron desde la torre hacia las Américas, 2000 años antes que el Señor naciera. Y ellos son los jareditas. ¿Ok? Entonces, ellos básicamente vivieron en guerras. Los que han leído el libro de Mormón y la historia de Éter, que es el resumen que hace Moroni de Éter, ve toda esta dinámica de reyes asesinados por hijos, van al cautiverio, tienen hijos en el cautiverio, esos hijos después vienen a vengar y quieren tomar el trono.
Todo eso lo podemos ver en los capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 15 de los libros de Éter, básicamente completo. Vamos a hacer mención de algunos, por ejemplo, acerca del orgullo del pueblo y la idolatría. En Éter 7:23 dice lo siguiente: y en el reinado de Chule también llegaron entre el pueblo profetas enviados del Señor, profetizando que las iniquidades y la idolatría del pueblo estaban trayendo una maldición sobre la tierra y que serían destruidos si no se arrepentían. Entonces, acá en el caso de los jareditas tenemos un ejemplo de idolatría plasmado en las escrituras. Pero ojo, que el Señor dice que le envía profetas. Ese también es un patrón, profetizando que las iniquidades y la idolatría del pueblo estaban trayendo una maldición sobre la tierra. Entonces, eso es parte de la teología del pacto, de cómo Dios actúa. O sea, no cumple los términos, recibe las maldiciones. Y por ello la tierra es maldecida, las familias, los hogares, y se entra en un patrón disfuncional de generación en generación. Es una diferencia entre cometer un pecado y una transgresión personal, ajustarla ante el Señor, tratar de arrepentirnos, o sea, de hecho, debemos arrepentirnos. Pero cuando estas transgresiones, pecados, patrones de comportamiento se van traspasando de generación en generación, eso es la iniquidad. Eso se transforma en la iniquidad. Y es cuando el Señor también ve que incluso las generaciones futuras probablemente no tengan mucho ya que hacer por todos estos patrones que han adquirido. Y el Señor decreta la destrucción. Otro ejemplo más de los jareditas están las perversiones. Tenemos el ejemplo de Éter 8, versículos 10 y 11 que vamos a leer. Y dice lo siguiente: ahora pues envíe mi padre por Akish, el hijo de Kimnor, y he aquí, soy bella, y bailaré delante de él, y le agradaré, de modo que me deseará por esposa. Por tanto, si te pide que me des a él por esposa, entonces le dirás: te la daré, si me traes la cabeza de mi padre, el rey. Y Homer era amigo de Akish. Por tanto, cuando Jared hubo mandado llamar a Akish, la hija de Jared bailó delante de él y le agradó, de tal modo que la deseó por esposa. Y aconteció que dijo a Jared: dámela por esposa. Y aquí se hace una combinación, ¿cierto? De ocupar la belleza, la perversión, ¿ok? Para obtener un favor y luego obtener el reino a través de las combinaciones secretas. Se vuelve a repetir las combinaciones secretas, la violencia, rumores de guerra, las guerras. Son patrones disfuncionales de los pueblos que el Señor ha tenido. Idolatría, orgullo. Entonces, acá tenemos un segundo pueblo, ¿ya? Con los mismos pecados. ¿Qué pasó con los jareditas? ¿Qué ocurrió con ellos? Fueron barridos de la tierra de las Américas. Que fue una expedición del rey Limi que encontró los huesos en el desierto de muchísimas personas. Pero tenemos la historia de Néter, que es más eficaz y más específica con cada guerra y nombre. Entonces, tenemos otro pueblo más, no cumpliendo los convenios, trayendo las maldiciones del pacto sobre sí mismos y sobre la tierra. ¿Qué ocurrió? Fueron destruidos, hay una destrucción total de la tierra y de ellos. Ese es un segundo ejemplo. Este es uno de los más famosos, ¿cierto? Porque se ocupa para todo, han hecho películas y de hecho Isaías también compara como parte del fin de los tiempos a un pueblo o una nación que actúa como Sodoma y Gomorra y que se ha destruido tal como ellos. Este pueblo tuvo problemas, según Génesis 14, 8 al 11. Compartamos esa, a ver, la buscamos rápido. Génesis 14, 8 al 11.
Ok, acá está. Y dice lo siguiente, habla acerca de una guerra que estaban teniendo. Dice, y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey de Atma y el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Soar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidim, a saber, contra Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, y Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, y cayeron allí. Y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Ahí tenemos otro patrón de guerra de otro pueblo, ya trayendo lo mismo: violencia, combinaciones secretas, derramamiento de sangre inocente. Ese fue en Sodoma. Tenemos también problemas de orgullo e idolatría, ¿ya? El versículo 26 de Deuteronomio, para definir este pueblo de Sodoma y Gomorra, dice: y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que él no les había dado. Otro patrón más, otro de los pecados que el Señor aborrece, la idolatría. En Ezequiel 16:49 también descuidaron a los pobres y a los necesitados. Dice: he aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y ella no fortaleció la mano del afligido, ni la del menesteroso. Y finalmente tenemos una de las historias más conocidas, ¿no? Cuando Lot tiene la visita de los dos varones y llegaron los hombres a la casa de Lot y pidieron que Lot los entregara, ¿ok? Para cometer perversiones sexuales. Ya sabemos que es muy conocido la, la palabra Sodoma o sodomía por esta historia, ¿cierto? Entonces, este pueblo cumplió con el patrón, donde el Señor ya no pudo hacer nada más para poder sostenerlo, donde dan vuelta la espalda al Señor a través de guerras, combinaciones secretas, violencia, derramamiento de sangre inocente. Es en el punto 1, donde está el icono de la bomba que explota allí. Donde está el becerro dorado, también idolatría. Dioses ajenos, dioses que no se le habían dado. Descuidaron al pobre y perversiones sexuales. Entonces tenemos un tercer pueblo con la misma disfuncionalidad, convirtiéndose en iniquidad, ¿ya? Y generacionalmente muy difícil rescatar al pueblo. Recuerden que solamente salieron muy poca gente, ¿cierto? Y recordamos la historia también de la esposa de Lot, que una vez saliendo y pidiéndose que no volviera su rostro hacia atrás, cayó su corazón, le pasó que se convirtió en una estatua de sal. Algo muy parecido nos ocurrirá a nosotros cuando el Señor nos diga salir de Babilonia. Hay que salir sin mirar atrás. Sigamos. Acá ya volvemos a los reinos o nación de Israel, ¿ok? La cual se componían por las 10 tribus. Eh, ellos fueron llevados al cautiverio, ¿cierto? Y fueron dispersados. ¿Por quién? Por el rey de Asiria, ya uno de los personajes simbólicos del libro de Isaías, ¿ya? Y de hecho, mucho lo que ellos hicieron tipifica demasiado nuestro tiempo, porque fue el pueblo que ocupó el profeta Isaías, ya a modo de modelo o patrón, como equivalente de un pueblo del fin de los tiempos, con el convenio. Vamos a leer algunas escrituras, están todas allí. Isaías 1, versículo 15, y dice lo siguiente: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré.
llenas están de sangre vuestras manos. Isaías 2, versículo 8. Además, tu tierra está llena de ídolos. Ante la obra de sus manos se han arrodillado ante lo que fabricaron sus dedos. Esta escritura pongamos muchísima atención, porque como dije, este es parte de la historia o del pueblo que ocupa Isaías. Ya sabemos que Isaías es clave para entender el escenario del fin de los tiempos. Entonces, acá se menciona acerca de los ídolos hechos por sus manos, ¿ya? Por sus propios dedos y que se arrodillan ante ellos. Y esto incluye todo este tema militar del fin de los tiempos, de naciones fuertes, donde ponemos nuestra confianza en el hombre, en ese sentido y en otros. Isaías 3:14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, el despojo del pobre está en vuestras casas. Perversiones también, ya, el reino del norte, el reino nación de Israel. Isaías 3:16 dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión son altivas y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados, que caminan como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies. Entonces, este pueblo en la época de Isaías calificó nuevamente con los 4 tipos de disfunciones, ¿cierto? De comportamientos, de patrones, de cómo el pueblo vivía. ¿Qué pasó finalmente con ellos? Fueron llevados al cautiverio por el rey de Asiria y ocurrió la gran dispersión de las 10 tribus y por el cual el Señor, ¿cierto? Ha levantado todos los convenios para que podamos ejecutar esta obra en un tiempo futuro de la manera como está escrita en las Escrituras, a través de un siervo poderoso como Moisés, a través de su mano, a través de su brazo, de su estandarte, de su bandera. Entonces, me encanta este pueblo, porque es la historia de Isaías ahí. Están allí, están incrustados. Y ellos tipifican los mismos errores que cometieron ellos de un pueblo del futuro que tiene el convenio. Y a saber, como lo he dicho yo y he sido bastante claro con ello, quizás a veces el traer la profecía tan cerca no nos gusta, y es muy probable que a algunos les pase eso, pero es la mejor forma de estar preparados, aplicar todo a nosotros mismos. Como dijo Nefi, aplicar la palabra de Isaías a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un cuarto pueblo, un cuarto grupo con este problema, con el mismo patrón de comportamiento, dando vuelta a la espalda a quién, al gran Jehová, al Dios, a pesar de tener profetas y un sinfín de cosas. 6. El mismo reino, la nación de Judá, también contemporáneo en la época con la nación de Israel, cuando se separaron. Ellos aquí en la primera imagen puse una imagen de haciendo semejanza a Nabucodonosor y su sueño y todo, que fue quien realmente los llevó cautivos a este grupo, ya en la época pasado, después de que Ley saliera de Jerusalén. ¿Qué pasó con el reino de Judá? Cometieron el mismo patrón, la misma tendencia. Vamos a leer en Ezequiel 7, 23 y 24 como referencia a violencia, guerras y lo demás. Y dice, haz una cadena porque la tierra está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. ¿Ocurre eso hoy en día, hermanos y hermanas, en la tierra? ¿Está la tierra llena de delitos, de sangre, y las ciudades están llenas de violencia? Sin duda que sí, estamos llenos. 24. Traeré, por tanto, a los más perversos de las naciones, los cuales tomarán posesión de las casas de ellos,
y haré cesar el orgullo de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Ezequiel 22 y el versículo 4 en referencia al pecado del orgullo y la idolatría, o la soberbia, arrogancia, dice, para el pueblo de Judá, por la sangre que derramaste eres culpable, y te has contaminado con tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tus días, y has llegado a tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Tenemos más escrituras, Ezequiel 18, 12 a 13, refiriéndose a descuidar al pobre, al necesitado, al afligido, al enfermo. Perversiones también, Ezequiel 22, 10 y 11. ¿De quién? De otro pueblo más, el reino, la nación de Judá. ¿Ya? Un pueblo donde se levantó una sucesión de reyes con muchas promesas. En el libro de Isaías habla acerca de Acaz como un ejemplo negativo, que no se sujetó al pacto davídico, pedir la señal cuando Isaías le dijo, para poder mostrar al rey de Asiria quién era el que estaba a cargo. Y un ejemplo perfecto que fue Ezequías, quien sí cumplió con los términos del pacto. Él pagó el precio por su pueblo, el pueblo se sujetó a él y el Señor lo bendijo, ¿cierto? Matando al ejército asirio que lo tenía sitiado a Jerusalén en esa época. Saliendo el ángel y eliminando a más de 185.000, perdón, a 185.000, dice la escritura, asirios. Otro ejemplo más, mismo patrón, mismo error, misma forma. Se daban cuenta en el momento, no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque el corazón estaba endurecido, había ceguera mental, confiaban en el brazo de la carne, los preceptos de los hombres seguramente abundaban, ¿ok? Y se habían alejado del Señor. Todas sus externalidades de los convenios que hacían en el templo, sus rituales, estaban lejos, lejos del corazón realmente sincero al momento de adorar a Jehová. Y llegamos a nuestros queridos y amados ejemplos que tuvimos acerca de la descendencia de Leí, que son la nación de los nefitas. Mm, El Amán es un libro con tanta tipología, con tanta referencia al comportamiento del pueblo del convenio del fin de los tiempos, que es interesante poder estudiarlo por sí mismo en un apartado y dedicar tiempo a él. Algunas escrituras, el Amán 6, versículo 22, acerca de las combinaciones secretas que otra vez se activaron en la tierra, dice, ya que deseó que tenían sus señas. Sí, sus señas y sus palabras secretas, y esto a fin de reconocer al hermano que hubiese concertado el pacto, para que, concertando el pacto, para que cualquiera que fuese la iniquidad que su hermano cometiera, no lo perjudicara su hermano, ni tampoco aquellos que pertenecieran a la banda y hubieran hecho este pacto. ¿Ok? Combinación secreta. Otra vez. Este patrón tiene que repetirse, hermanos. Se va a repetir. Sí. Como dice el mismo libro de Mormón, debemos despertar a nuestra terrible situación con el mundo en general, nosotros también internamente. Mormón 4, versículo 14, refiriéndose también a la idolatría, dice, y también marcharon contra la ciudad de Teancum y arrojaron de ella a sus habitantes y tomaron muchos prisioneros, tanto mujeres como niños, y los ofrecieron como sacrificio a sus ídolos. Y tenemos, esta me gustaría leer, creo que es Mormón 8:37 y Moroni 9:9. Lo vamos a buscar, ¿ok? Por favor, para que me esperen ahí. Entonces tenemos Mormón 8 y versículo 37. Acá está. Ok, me encanta esta escritura.
¿Ok? Dice, con respecto a descuidarse del pobre y el necesitado, ¿a raíz de qué? ¿Por qué? Porque he aquí amáis el dinero y vuestros bienes y vuestros costosos vestidos y el adorno de vuestras iglesias, más de lo que amáis a los pobres y los necesitados, los enfermos y los afligidos. ¿Ok? Es una advertencia que nos da Moroni con respecto a descuidar al pobre y el necesitado. Y por último vamos a ver Moroni 9 con respecto al patrón disfuncional de los nefitas. Déjenme buscar, a ver. Lo estoy buscando. Bueno, se la voy a dejar para la otra parte, yo creo, porque ya no la encontré, hermanos. Pero habla acerca de las perversiones cuando estaban en la guerra, si la recuerdan, más o menos, hermanos, la pueden buscar, y cometen atrocidades contra las hijas de los lamanitas. Y dice que la privan de los más castos. Creo que no es esa escritura, hermanos, de los más castos y más puros que ellas tenían, y después las asesinan o las matan de forma despiadada. El contexto generalmente sigue el mismo patrón. Otro pueblo más. Vamos a hacer un recuento. Solo algunos, hay muchos más que podemos incorporar. Am, la época de Noé, los jareditas, Sodoma y Gomorra, la nación de Israel, ¿cierto? Donde fueron dispersados, llevados por el rey de Asiria y las 10 tribus, am, la nación de Judá y los nefitas. Siguen el mismo patrón de comportamiento ante Dios. Esto es lo que está en las escrituras, hermanos y hermanas. Eso es lo que es el deseo de mi corazón, muy sincero, de poder demostrar o dar a ver, a notar en el canal, ¿ok? Que podamos ver que no hay razón alguna por qué no tendría que repetirse en nuestra época. Ahora, el libro de Mormón actuando como tipología o una sombra de algo futuro, definitivamente habla de la destrucción. Solo el libro de Mormón, de la nación de los jareditas y de la nación de los nefitas, ¿ok? Y proyecta la destrucción de las naciones de los gentiles. Este es el último grupo del fin de los tiempos que sufrirá a raíz de qué? De sus guerras, rumores de guerras, violencia, combinaciones secretas, derramamiento de sangre inocente, idolatría, orgullo, arrogancia, soberbia. ¿Qué idolatría? A todas las cosas del mundo que le alejen de Dios, al armamentismo, al militarismo, a la tecnología, deportes, artistas, cine, artistas de cine, música, todo lo que ocupa un lugar preponderante en el día ante Dios es parte de la idolatría que el Señor aborrece para el fin de los tiempos. Descuidar al necesitado y al enfermo, tercer nefi. Y por último, las perversiones sexuales que están por doquier con la masificación de las cosas audiovisuales, pornografía, las obscenidades, las malas palabras por doquier, etcétera. Aquí quise ocupar las palabras del Señor, siempre sus palabras, porque sus palabras en tercer Nefi 21 son para un grupo llamado los gentiles, que yo he podido ver a través de las escrituras y les mostré en otros videos que se refiere a los gentiles con el convenio del fin de los tiempos, aquellos que se les restauró el evangelio, que somos nosotros. Finalizamos con esta diapositiva y vamos a leer las palabras del Señor. Tercer Nefi 14 con respecto a la guerra, dice lo siguiente: sí, hay de los gentiles, a menos que se arrepientan, porque sucederá en aquel día, dice el Padre, que haré matar tus caballos de medio de ti y haré destruir tus carros, tanques,
todo lo que signifique ese tipo de armamentismo. ¿Ok? El 15, el Señor nos dice, y talaré las ciudades de tu tierra y derribaré todas tus plazas fuertes y exterminaré de tu tierra las hechicerías y no tendrás más adivinos. 17 y 18 haciendo referencia a la idolatría del fin de los tiempos. Tus imágenes grabadas también destruiré, así como tus esculturas de en medio de ti, y nunca más adorarás las obras de tus manos, y arrancaré tus bosques de entre ti, tus bosques de entre ti, y asolaré tus ciudades. 19 y acontecerá que todas las mentiras y falsedades y envidias y contiendas y supercherías sacerdotales y fornicaciones, ¿ok?, serán destruidos. Con referencia a preocuparse del pobre, el Señor en 3 Nefi 13:1 dice, en verdad os digo, quisiera que dieseis limosnas a los pobres, mas guardaos de dar vuestras limosnas delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, ningún galardón tenéis de vuestro Padre que está en los cielos. Este es el pueblo final, que es el catalizador de los eventos finales. Como cada uno de los eventos los llevamos a una aplicación individual, ¿ok? No vemos que un individuo con estos problemas, un individuo que tiene el convenio, que es miembro de la iglesia, con algún tipo de estos problemas, incluso pueden ser líderes, y hay muchas advertencias en Jeremías 23 acerca de los pastores en el futuro, ¿ok? Cuando juntamos a un individuo con un tipo de estos problemas, juntamos a otro, y a otro, y a otro, 3, 4, 5, 6, y se forma una comunidad de miembros con este problema, esto ya es un tema colectivo. Y es así como el Señor nos dijo que lo viéramos en las Escrituras. Y es esto lo que siempre quiso mostrarnos todos los profetas de la antigüedad. Tenemos hermosas bendiciones, muchísimas hermosas, pero lo lamentable de todo lo que yo he estudiado es que esto está escrito, esto ocurrirá y pasará tal como está en las Escrituras. Entonces, esta es la clase del día de hoy con respecto a poder comprender cuáles son definitivamente los pecados por el cual el Señor ha tenido que levantar una mano arrolladora, asoladora. Y bueno, está todo decretado. Dice la abominación desoladora, los dolores de parto, Apocalipsis. O sea, tenemos que esperar que esto venga, y no vamos a hacer la excepción, salvo que tengamos que arrepentirnos una vez aparezca el siervo del Señor en los últimos tiempos y podamos ir a un lugar seguro con Él. De lo contrario, se sufren todas las calamidades, como todo pueblo, y no lo estamos esperando quizás. Yo le digo que en su gran mayoría esto no es de común enseñanza, de común advertencia. Así que este es el programa de hoy. Muchísimas gracias a aquellos que aún siguen el canal, que se dan el tiempo de poder verlo. Pero esa es la dinámica del canal, ¿ya? Y lo que yo he sentido compartir con ustedes y aquellos que lo estén viendo. Es poder despertar a nuestra terrible realidad y hacerlo en forma humilde, ¿ya? Porque es el objetivo. Los brazos del Señor están extendidos y extenderá su mano, ya por segunda vez, tal como lo hizo en la antigüedad. Así que mejores deseos para ustedes para esta semana, ya los que puedan seguir compartiendo y viendo el canal. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer en los comentarios. Muchísimas gracias y que tengan una muy, muy buena semana. Adiós, hermanos. Gracias.